El Cordero de Dios es el tema que vamos a estudiar con la palabra de Dios. Gracias al Señor que Dios todavía nos da la oportunidad de estudiar su palabra y de reunirnos. Hermanos, si la guerra entre Israel e Irán se extendiera, entonces como iglesia usted y yo hay que estar velando y orando, porque no sabemos si esa será la señal final para que el Padre le ordene al Hijo a venir a levantar a su iglesia. Cuando en el Medio Oriente hay guerra, me alegro no por la muerte de gente inocente ni del derramamiento de sangre, no me estoy alegrando en eso, sino que como iglesia del cuerpo de Cristo son señales de su venida. Entonces yo me alegro si eso se extendiera como le estoy diciendo. Eso puede ser la última señal para que el Hijo del Hombre venga a recoger a la iglesia que él ha comprado a precio de sangre. La pregunta es, ¿estás tú preparado o no estás preparado? Porque si no estás preparado te vas a quedar. Entonces el tema está lindo. He aquí el Cordero de Dios. Evangelio de Juan 1:36. Evangelio de Juan 1:36. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: y mirando Jesús que andaba por allí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo lee conmigo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la vida de tu pueblo y presento mi vida, Señor, para que la llenes de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu sabiduría, y que usted, oh Dios, nos administre desde el principio hasta el fin a través de su palabra. Que los que han de oír tu palabra puedan recibirla con gozo, y los que han de ser salvos, usted los añida a través de su palabra, y que su Espíritu venga sobre ellos y los conduzca al arrepentimiento. Señor, limpia los aires, limpia las mentes y los corazones, y sea usted salvando, libertando y sanando al enfermo para gloria suya. Gracias, Señor. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntese, hermanos, por favor. Si usted se acuerda, el estudio anterior fue el verbo de Dios que hablamos en la palabra del Señor, y hoy sería la secuencia de he aquí el Cordero de Dios. Digamos que Juan, de los 4 evangelios, 3 son sinópticos. Se le llama así Mateos, Marcos y Lucas, porque cada quien tiene una perspectiva diferente de la vida y el ministerio público de Jesús. Y el único que lo reconoce como el Hijo de Dios y Dios mismo en sí es Juan. Entonces Juan significa en el hebreo dádiva de Dios. Digamos que Juan había recibido el don divino de parte de su Señor para ser de bendición a los demás. Aleluya. Ahora, hermanos, Juan Bautista, acuérdense que Juan Bautista no fue el que escribió el libro.
Él era el que estaba hablando de las grandezas de Jesús. Y él, en el primer capítulo, que ya casi lo estamos cerrando, en el verso 29, él encierra el tema del anterior, donde él decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos que la esencia de las buenas nuevas de salvación no es los predicadores, no son los pastores generales de las congregaciones, no son los concilios. No, el centro del evangelio es la vida de Jesús, porque es Jesús el que nos ha redimido, es Jesús el que nos ha dado la vida eterna, es Jesús el que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados. Es Jesús el verdadero Cordero de Dios. La palabra cordero en el original significaba ovejita, una oveja sin defecto, una oveja limpia, pura. Entonces, Dios, muchos sostienen que en el Antiguo Testamento Dios no venía hablando del plan de salvación para la humanidad, y sí lo hablaba, lo mostraba y lo revelaba. Uno de ellos, ahí lo lee en casa, Éxodos, por casualidad, cuando Dios iba a dar la libertad a su pueblo Israel de la esclavitud, del yugo de los egipcios, de Faraón, que estuvieron 400 años en esa servidumbre. Y dice que la noche que iban a ser sacados, Dios le habló a Moisés y le dijo: mata una cordera, un cordero sin defecto, y pon la sangre de ella en los dinteles de las paredes de la casa de los israelitas. Ahí Dios le estaba hablando por primera vez que el cordero estaba simplificando, simbolizando la vida del Hijo de Dios como cordero que iba a venir en representación a salvar a los hombres. La sangre es un símbolo de poder, una señal de poder, que dice la Biblia que el ángel destructor que se paseaba en todo Egipto, cuando veía la sangre en los dinteles, solo se desviaba, porque era una señal de parte del Creador que Dios iba a salvar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y por primera vez Israel iba a celebrar una fiesta en honor a la Pascua, a Jesús. Digamos que la Pascua era Jesús y sigue siendo Jesús. Como punto uno del tema principal es aquí el Cordero de Dios. Quisiéramos hablar Jesucristo, el perfecto Cordero Pascual. ¿Por qué perfecto? Si usted ha leído la Biblia en el libro de Levíticos y Números y parte de Éxodo, habla que el sacerdote arónico, no estoy hablando del sacerdote babilónico de hoy en día, no, estoy hablando del sacerdocio que Dios ordenó a Israel en el desierto, al único sacerdocio que Dios había aprobado. El sacerdocio moderno idolátrico es abominable a los ojos de Dios hoy en día. Entonces Dios le ordenó a los sacerdotes y al sumo sacerdote, que era Moisés, y el sacerdote que era Aarón, y sus hijos eran los sacerdotes que ofrecían una vez cada año el sacrificio de machos cabríos, que era figura de la remisión de sus pecados.
Dios vio que ese sacrificio, esa ley o esa rutina iba a ser no aprobada por Dios, porque el hombre siempre iba a seguir infringiendo la ley. Y hoy que usted y yo tenemos al único y perfecto sacerdote, capítulo 5, 6 y 7 de Hebreos, que habla de la vida perfecta de Jesucristo. Él es el único sacerdote que Dios conoce en este siglo por el pacto de la gracia. Él una vez y para siempre, dice Hebreo, se ofreció para perdonar nuestros pecados. El sacerdocio humano salió obsoleto, no tuvo validez porque los hombres pecaban en todo ese tiempo. Y hoy en día que tenemos a Cristo y al sumo sacerdote, al Cordero de Dios en nuestra vida, hay gente que todavía peca. Y que tenemos al único perfecto sacerdote. Usted no necesita irse a confesar al sacerdote de la ciudad. No, usted necesita confesar su falta, sus pecados a Cristo, el verdadero Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no necesita ni venir a mí como pastor para confesar sus pecados. No, yo necesito ir al sacerdote según el orden de Melquisedec de Salem, Dios de paz y de justicia. Entonces, por primera vez se constituyó la Pascua en el desierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que Israel iba a hacer un servicio en honor a su libertad que Dios les había dado. Entonces, ¿a dónde lo vamos a ver? Eso solo lo busca, bueno, busquemos, tenemos espacio. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Eso está del 1 al 14. Solo vamos a leer unos 6 versículos. Quiero que me lo lea un hermano o una hermana, por favor. 12, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero del mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los pobres, un cordero por familia. Sí. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día del 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Gracias. Oigan, como decía, de 1 año, sin defecto, porque Dios no recibe vidas sucias o vidas llenas de pecado. Como yo decía ayer, el hombre de Dios, los servidores de Dios, hemos sido tan cínicos delante de Dios que no tenemos temor conociendo de Dios y no nos hemos apartado del pecado, sino que nos seguimos deleitando y ensuciando. Pero yo decía que a quien están poniendo en mal es al Salvador, no es al hombre, es al Señor Jesucristo. Por eso es que Moisés recibe la instrucción y le dice: si la familia es muy pequeña, ¿para qué van a matar una ovejita, un cordero? Porque no se la van a comer. Usted va a decir: pero ¿por qué se lo comían? Cristo, si usted se acuerda de los evangelios, Él dijo: el que coma mi carne y beba mí, ¿tiene qué? Digamos que la carne en Cristo no está hablando
físicamente que voy a morder sino que era un símbolo. De comer la carne de Cristo era un símbolo que era el recibir el mensaje salvador y restaurador del Dios de los cielos. Digamos que el cordero en la época de Moisés era literal, porque no había venido el verdadero vicario, el verdadero redentor. No había venido el verdadero cordero de Dios, el Hijo hecho carne y el Dios hecho carne. Entonces hoy usted y yo ya tenemos esa promesa en nosotros. Hoy, ¿qué quiere Dios que usted y yo hagamos? Guardarnos para el cordero. Porque como le digo, si lo que está pasando en Medio Oriente se agudizara la guerra, que eso así va a ser, esos son símbolos que Dios pueda venir cuando menos el hombre lo espera. Y hay cristianos que viven bien paganos. La sorpresa va a ser para ellos, porque van a decir: estuve donde ese pastor bravo y la neta, y ni así tomé en serio el evangelio. Le va a decir el Señor, como dicen los caballos: es tu ley, es demasiado tarde de quejarse. Hoy arregle su vida, hoy ordene su vida con el Cordero de Dios, que puede perdonar su falta y sus pecados. ¿Sí o no? Oiga lo que dice Segunda de Crónicas, hablando de la Pascua. En el Antiguo Testamento estaba hablando de la venida de su Hijo. Capítulo 35, verso 6. ¿Alguien me lo lee duro con trompeta, por favor? Santificando la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Santificar pues la Pascua. ¿Para qué dice? Y digamos que había una orden, un decreto, una ley, que a los hermanos se les mencionara de la reunión especial del día de la celebración a la Pascua. Estaba Israel. Por si usted no lo sabe, Israel hoy en día celebran todos los rudimentos de la ley de Moisés. Pero la iglesia gentil no la podemos celebrar, porque ya tenemos con nosotros al verdadero Cordero, que es la Pascua en nosotros. Él ya nos preparó, Él ya nos liberó, ya nos limpió con su sangre. Las cadenas del pecado fueron desatadas en nosotros. Si usted todavía vive en pecado es porque usted quiere. Pero si usted conoce de Dios y vive todavía en laxidia, en lujuria, en pecado, el que se engaña sigue siendo usted. Pero el Cordero, Dios le habló aún en... Oiga, qué terrible, porque en esa época, cuando allí estaba hablando el rey Josías. Por si usted no sabe, Josías le dice Dios: reúne a los hermanos y háblale de la ley que está escrita de Moisés a ellos, y diles que se santifiquen. Oh, mire qué terrible. ¿Cuántos años habían pasado? Muchísimos. Y hasta el día de hoy, si usted ve, hoy ya casi no sacan esas en las noticias seculares, pero antes seguidito sacaban cuando los judíos van al muro de las lamentaciones, porque en ese muro de las lamentaciones está, oiga, profetizado que se va a levantar el tercer templo. Pero aunque usted no sea judío y va a Israel, usted también se va a dar a la cabeza y decir: soy yo el torpe, soy yo el torpe, soy yo el torpe. Porque a Israel se le ordenó esa ordenanza, pero a los gentiles no, señores. Yo dice Hebreo que dentro libremente al trono de la gracia, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Yo en Cristo ya fui justificado
Claro, si usted está en pecado, vaya de nuevo a que lo limpie el Señor. Y oiga qué bonito, Josías, según muchos historiadores, muchos teólogos, Josías era un rey piadoso. ¿Usted y yo seremos piadosos? ¿O seremos como Acab, malvado? Y como la esposa de él, Jezabel, codiciosa, vanidosa, lujuriosa. ¿De qué clase de cristianas o cristianos son? Gloria a Dios. ¿Como Josías? ¿O como Jezabel? ¿O como Acab? 3 ejemplos buenos. Yo mejor me voy con Josías. Porque Josías se acordó de la ley de Dios. ¿Y qué es la ley? La palabra. El que se refugia en la palabra es sabio, y Dios nos guardará del día de la prueba que se aproxima. Iglesia amada, ¿por qué? Porque el rey viene pronto. Y si usted y yo no estamos preparados, velando, nos podemos lamentar. Pero Josías era piadoso, se acordó de la Pascua que era que hay que celebrar, porque era una fiesta de celebración, hermano, sin panes, sin levadura. ¿Y qué es el pan sin levadura? Era la figura del cuerpo de Cristo. Y usted en vez de traer un puño de levadura, hermano, arrastrando. Aleluya. Usted no se pone a meditar en la palabra, ¿vale? Sí, traemos un puño de levadura. La levadura, según la Biblia, es figura del pecado. Y por eso es que Israel, hasta el día de hoy, yo iba a comer a lugares judíos, no, me la comida es muy diferente a la nuestra, y nosotros solo bagazo y aceite comemos. Esa gente, hasta el día de hoy, se guardan, comen comida 100% saludable, y es lo que al cuerpo no le gusta, y dice, uy, qué feo. ¡No! Porque ellos están representando la pureza al eterno y sublime Dios. Deje ya de bobadas, iglesia amada, deje ya de tonterías, despójese de la vieja levadura de 1 Corintios capítulo 5 verso 6. Despojémonos de esa levadura, ya déjese de capricho y afírmese. Hay cristianos que pierden, hermano, andan bien norteados y perdidos, hermano. Voy a ir de vuelta, Cristo rompe las cadenas. Voy a ir de vuelta a misión cristiana de Testa, a ver qué sucede. Simples, ingenuos, en vez de abrir el corazón y decir en verdad, he pecado y he fallado, pero ahora vengo a ti, Señor, para que me cambie, me transforme y pongas en mí de nuevo a Cristo como Pascua en mi vida. Porque Él es el que sustituyó, oiga, y eso no lo van a creer los sabáticos, los adventistas, para que usted entienda. Cristo sustituyó la ley, señores. Porque Cristo es mayor que la ley de Moisés, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Alabado sea el Cordero de Dios. Y muchos por eso están en conflicto con sus servidores. Eso no es así, porque eso no dice en su palabra. Sí, hermano. Pero si usted quiere vivir bajo la ley, viva bajo la ley. Pablo en Romanos y Pablo en Gálatas capítulo 3 dice que el que está bajo la ley está bajo el pecado. Eso lo dice, señores. Y si no, arranquen esa página de la Biblia y no lo vivan. Entonces yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la Pascua de la gracia del Redentor eterno, Dios hecho carne. Entonces, ¿qué estaba representando la Pascua en la época de Josías? El sacrificio vivo al Dios de los cielos. Aleluya. Estaba representando la persona del Hijo de Dios. ¿Usted cómo lo representa a Dios en su trabajo? Gloria a Dios. ¿Como chismoso? ¿Como chismosa? ¿Como peleonera?
como peleonero. Un traguito, pastor, una copita no es pecado. Si Pablo le dice a Timoteo que por tus enfermedades gastrointestinales, Timoteo, échate un traguito, porque eso lo dice la Biblia. De ahí se pegan. Pero señores, el vino que ahí le dice el apóstol Pablo era libre de sidra, libre de alcohol, borrachos, cristianos piruleros, borrachos, arrepiéntanse. Y porque muchos te dicen, agárrate. Y Pablo dijo que hay que echarse el pirulazo. Bueno, que aquí le cuesta mucho a tener. Oiga, qué terrible. No. Cuando está hablando de eso, está hablando libre de esa famosa levadura del alcohol. Sí, cuando usted abre un vino que ya tiene alcohol, hasta se siente, pues. Usted, bueno, pero al que le guste, ay, qué rico, sinvergüenza, cristianos. Seguimos mejor, hermano. Oiga lo que decía Isaías, usted lo conoce, pero acuerde que estamos estudiando el Cordero. La Pascua, pues, para que usted entienda, Isaías también recibía en visión esa Pascua que iba a venir. ¿A dónde está? 53:7. Y oiga esa visión, por si usted no sabía esa información, apúntela. Esta visión Isaías la recibió 700 años antes de que el verdadero Cordero como Pascua viniera por usted y por mí. ¿Ya lo tiene? ¿Quién me lo lee? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció. Ven para acá. Oiga, como cordero fue llevado al matadero. ¿De quién estaba hablando Jesús? Isaías, perdón, de Jesús. La verdadera Pascua. Usted no necesita. Mire, hay iglesias, se respeta, cada quien se respeta, cada quien va a dar sus cuentas a Dios. Pero hoy hay iglesias gentiles que hoy celebran fiesta de las trompetas. Porque Israel todo eso tenía. Y hasta 7 o más días pasan, pues, en fiesta. Y gloria a Dios, pero iglesia, usted y yo no somos judíos. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia por el desecho y el desprecio que Israel hizo a Jesús, el verdadero Cordero. ¿Dónde está eso? Eso no lo va a leer. Ahí lo lee en casa. 1, 11 y 12 de Juan. Digamos que usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Pero gracias a Dios que Israel rechazó el Cordero a la Pascua de ellos. Pero bendito sea Dios que usted y yo hemos hallado la bienaventuranza, porque muertos en delitos y pecados hemos creído que Cristo es el vicario, el Cordero, el Hijo de Dios. Por eso es que usted y yo somos la iglesia. Pero no podemos celebrar fiestas de los tabernáculos, ni fiestas de las trompetas, ni fiestas de panes sin levadura, porque Cristo es ese pan sin levadura, sin pecado. Aleluya. Pero Isaías dice que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y sí, hermano, Mateo 27, si usted lo ha leído, cuando estaba en la cruz, él podía hablar. El uno lo injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, cuando toda la gente dice o salve al rey, esto y lo otro, ¿por qué no te vas y nos bajas a nosotros, pues? Jesús lo podía hacer. Jesús podía hablar y defender, pero no, él se quedó enmudecido. Por el que dice Isaías, y fue trasquilado tras los trasquiladores. Mira, este ya va a deslucar allí. Se está teniendo.
locos. Oiga, qué linda la misericordia de Dios, que Isaías vio esa visión del sufrimiento del Cordero de Dios por nuestros pecados. Hoy yo pregunto, ¿usted y yo somos merecedores de estar aquí? Porque este lugar es la antesala donde estaremos en la eternidad, en el verdadero templo eterno de parte de Dios. Este lugar es la sala. Pero usted y yo no somos dignos, porque éramos dignos de muerte. Pero el Señor dijo: no, yo daré mi vida en rescate de ellos. Yo derramaré mi sangre, Padre, y no importa que me desprecien, no importa que me aborrezcan, pero yo los he amado de tal manera. Eso es lo lindo del Evangelio. Israel rechazó la verdadera Pascua para ellos, y hoy se quedaron con los rudimentos de la ley. Pero es demasiado tarde para ellos, porque ellos van a pasar la tribulación, y ahí Dios los va a redimir y los va a salvar a muchos de los judíos. Pero antes de que llegue eso, se oyen rumores de guerra. ¿Por qué cree que esos rumores de guerra asustan a todo el mundo? Porque la mayoría saben las profecías que se están aproximando a cumplirse. Entonces yo me gozo, porque si usted no esté preparado, aflíjase, porque se va a quedar. Y va a decir: pero es que fíjate, Señor, que los niños que tenían, y que les puso a tener parir y parir y parir. Por eso son aguados y no buscan a Dios con el alma. Si los hijos no son tropiezos, son, según la Biblia, bendición. Pero mucho porque le protesto eso. Ojalá que perdió los documentos. No, es que mi hijo, Señor. Oiga, entonces, ¿qué decía Isaías? Varón experimentado en quebranto, un hombre recto, justo, santo. Le dieron la espalda. Pero ahí es donde yo veo esta gran gloria. Isaías estaba poniendo, oiga, en la visión del capítulo 53:7, la muerte expiatoria por nuestros pecados. Hoy yo le pregunto: ¿usted se considera libre de pecado? ¿Sí o no? Ya contestaron. Le voy a decir: no conteste, porque somos rápidos. Y a veces somos bien codiciosos. ¿Y cómo es que estamos libres de pecado? Y todavía hay codicia, todavía hay avaricia, todavía hay entre los hermanos chisme, pleitos. Entonces, piritiki, descartados. Pero cuando Isaías ve el cordero enmudecido, ¿sabe qué estaba diciendo? Por si usted no lo sabe, mate a una ovejita literal hoy. Ella no se queja. Mátela. Literalmente, cuando le digo literal es esto, que yo lo vea. Mate una ovejita. Por eso es que Isaías dice: y enmudeció su boca y no la abrió. Porque la oveja literal, si usted le mete el cuchillo en esta parte para que la traspase y la mate, ella no se lamenta. Solo se queda empujido, pero no se lamenta. Mate una cabra, igual que ustedes, cabreros. Sí. Ay, y si soy hijo de Dios, ¿y por qué me está sucediendo esto? Porque es necesario que el creyente, a través de diferentes tribulaciones y necesidades, lleguemos a la gloria eterna en la perfección de la gracia. No me dijeron, mándame cabra. De verdad. Pero vea la ovejita. Yo soy curioso. El suelo de mi hija Jenny vendía acá ovejas.
y cabras. Y mató una ovejita, ¿no? Solo la traspasaron. Ni un pujido. El lamento, pues. ¿Cuál es el lamento? Y usted que adora así, con las cabras. ¿Cómo le da las cabras? ¿Cómo le da las cabras? Esa es la oveja, pero gloria a Dios, está buena la invitación. Dale ofrenda de palmas a Jesús. Iglesia, Cristo es el verdadero Cordero. Valorémoslo, amémoslo, apreciémoslo, santifiquémonos para Cristo como Cordero en nuestra vida. Ya no seamos desagradecidos, desleales, infieles. Conociendo al Cordero, ya no viva en el placer de la carne, ya no viva en borrachera, ya no viva en alcohol, ya no viva en drogadicción, ya no viva en adulterio, en fornicación, ya no viva. Porque estamos traspasando de nuevo al Cordero, que es la Pascua en nuestra vida. Porque Isaías dice que los trasquiladores, ahí dice, ¿va? ¿Qué son los trasquiladores? Las acciones, los hechos de los hombres. Digamos, yo pregunto, ¿vale la pena que Cristo muera una vez más por usted y por mí? No. Y aunque usted diga sí que muera, ya no va a morir. Usted es el ignorante. Porque Hebreo es claro, una vez y para siempre hizo perfecto a los santificados. Alabado sea Dios. Digamos que Hebreos tiene unas promesas lindas para la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo duró eso? ¿En qué año fue? 700 años antes de que Cristo llegara. Porque acuérdense que de Malaquías a Mateo, según la Biblia y la historia, hay una dispensación de silencio, hermano. 500 años de silencio. No se sabía nada de Yahvé, no se sabía nada de Yahweh, no se sabía nada de la ley de Moisés, nada, un silencio total. Imperaba en ese silencio el imperio romano. Pero cuando de repente se acordó Dios de la promesa que le dio a Moisés, que la Pascua era necesario celebrarla de nuevo, dice Isaías, ¿y a quién enviaré si no hay nadie? Entonces el océano dice, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo van a creer, Señor, en tu mensaje si no hay quien lo quiera recibir? Digamos que la gente, 5:20 de Isaías, a lo de Dios le es aburrido, le llaman malo a lo de Dios. Invítelo a una fiesta con peso pluma, bien emplumado van a andar los bandidos, pero invítelo a un concierto donde se va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde la palabra del Cordero se va a exponer. La gente no quiere ir a esos conciertos. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber sexo libre, no, ahí va a haber gloria como la del unigénito lleno de gracia y verdad. ¿Sí o no? Me voy a apuntar para ir allá. Yo no sé por qué Dios saque los parezco más. Oigan, Juan Bautista, hermano, exclamó. ¿Qué significa exclamar? Más o menos, ¿qué es exclamar? Admiraba a Jesús. Acuérdese, biológicamente, Juan Bautista eran primos hermanos con Jesús. Porque Elizabeth, que era la mamá de Juan, era tía de María. Y
cuando ella llegó a visitar por obra del Espíritu Santo, el ángel le habla a María y queda encinta, ella sintió el deseo de ir a visitar a su parienta Elizabeth. Y dice que en ambas se movió el niño que estaba en ambas. Esa era la señal. Y Elizabeth fue la única mujer que le dijo: bienaventurada entre todas las mujeres, mujer, le dijo, porque el vientre que viene, el vientre, lo que viene dentro de ese vientre es algo grande, es algo divino, le dijo. Bienaventurados los pechos que han de mamar ese. Digamos que esa mujer empezó a exclamar las maravillas de ese cordero. Pero dice la Biblia que no se conocieron entre sí. No se conocieron. Y oiga qué terrible. El Espíritu lo vuelve a unir. Cuando Juan llegó a mayoría de edad, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para que no se contaminara con las cosas de la sociedad de su época. Hay cristianos que en la iglesia no les gusta estar, pero sí les gusta estar entre la chuma de los amigos, que hay música impía, fiesta pagana, donde hay de todo. No, tu hábitat es la casa de Dios, donde habita Dios para bendecirlo. Entonces a Juan lo llevó Dios al desierto para que comiera, oiga, el alimento de él, lo que a usted y a mí nos gusta: chapulines y miel silvestre. A nosotros no nos gusta esa comida, pues. Nosotros, si me va a invitar, lléveme a un buen buffet donde haya langostas. Pero este hombre era humilde, era ejemplar. Y cuando Dios le dice: desciende a la ciudad y empieza a pregonar el mensaje del reino de los cielos y su justicia, porque ya es hora. Y dile a los que te oigan que el reino de los cielos se ha acercado, por tanto que se arrepientan los pecadores de la tierra. Y a Jesús no le llevó al desierto. A Jesús lo dejó en medio de la sociedad para que conociera las necesidades de los hombres. Su profesión era carpintero porque su padre, no biológico, porque acuérdese que Jesús no fue por relación sexual, fue por obra del Espíritu Santo. José era su padre adoptivo, digámoslo así, pero no se contaminaba. Y cuando fue el tiempo de parte de Dios, Dios le dice a Jesús: oiga, ¿cuáles son las grandes diferencias entre Juan? Antes de ser llamado al ministerio, lo mandó a comer chapulines y miel silvestre, a que no se contaminara en la sociedad. Pero a Jesús, cuando lo llama, fue diferente. No lo mandó a la sociedad. Dice que el Espíritu saliendo de las aguas, y el Padre dice que en el cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él óiganle. Y el Espíritu descendió en forma de paloma, y dice que el Espíritu lo guió al desierto. ¿Por qué lo guió al desierto? Porque a Juan de allá lo mandó. Y Jesús necesitaba ir al desierto para saber los sufrimientos, el calvario, las lamentaciones que vendrían en ese desierto. Usted y yo no hemos pasado por el desierto. Por eso es que somos hijos rebeldes con el Creador, porque lo hemos tenido todo. ¿Sí o no? Por eso es que no valoramos el sacrificio del Cordero de Dios. Y mire qué lindo: cuando estaba en el desierto se le apareció el diablo. ¿Cuántas veces se le aparece a usted el diablo? Yo creo que todos los días. Si usted a veces anda bien ensatanado, bien ensatanado. Sí, todos los días. Y se supone que el Cordero, la paz, está con dolor. Y hay unos cristianos que ya se automatizaron a venir los cultos. Lunes no vienen, martes sí, el jueves se pierde, el sábado aparece.
Mire qué clase de creyentes. Pero me voy conmigo. Son una masacuata. No sea sigmatizado lo de Dios. Sea un verdadero templo y morada de la presencia del Cordero de Dios en su vida. Hónrelo, valórelo, sírvale y apártese del pecado. Es que todos los días que voy a ofrenda, pues no ofrende, pero venga. Sí, porque muchos pueden decir que yo por la ofrenda le digo que venga. No, si usted el daño se lo hace usted, no me va a hacer a mí. Por eso es que yo no voy. Ok, pastor, pues seguir de chana y de chona. Siga de chon y de chana, que lo va a llevar el tigre. Entonces exclamó y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Digamos que tenía admiración al ver la vida de Jesús. Pero ¿qué pasó en el desierto? En eso nos quedamos, si ustedes recuerdan. Se le apareció el chamuco, el pata seca llamado diablo. ¿Cuántos tienen el pata seca en ustedes? Para echarlo de ustedes, pues. Porque el Cordero hasta el día de hoy está vivo y tiene poder para desatar y echar fuera las obras del diablo. ¿Sí o no? Si usted tiene el chamuco, el pata seca llamado diablo, venga, que vamos a orar por usted. El pastor me hace un exorcismo. Los cristianos no hacen exorcismo. ¿Por qué? ¿Cómo que soy el cura San Simón? Y por si ustedes no lo saben, no todos los curas hacen eso. Es un grupo selecto que el Vaticano tiene. Y si el Vaticano no les da la orden que oren por aquello, no lo hacen, por si usted no lo sabe. Mas los cristianos, los ministros de Dios, dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Digamos que la iglesia en Cristo, oiga, la Pascua dentro de nosotros, tenemos de parte de Dios la autoridad para orar en todo tiempo y expulsar demonios en su nombre. En el nombre de Vicenta, que ni Vicenta nada va a suceder. Alábala que vive. En el nombre del niño sin pecado amante. No sucede nada. Te puede orar por mi nombre. Vaya, el diablo, ¿quién es Mario para que yo le tenga miedo? ¿Saben los demonios a quién le tienen miedo? A Jesús. Menciónenle a Jesús, que se sujeta y se va. ¿A dónde también Dios reveló en el Antiguo Testamento como figura, como símbolo, el sacrificio de la Pascua verdadera en el Antiguo Testamento? Capítulo 22 del libro de Génesis. Si usted se acuerda, cuando Dios llamó a Abraham, verso 8, ahí lo lee en casa para avanzar. ¿Qué le dijo? Abraham, Abraham. Y Abraham le dijo: enme aquí, ofréceme a tu hijo Isaac como holocausto de ofrenda. ¿Por qué se lo llamó? Porque Dios a usted y a mí no nos va a pedir algo que a nosotros no nos sirva. Nos va a pedir lo que más amamos. ¿Y qué es lo que más amamos después de nuestra vida? Nuestros hijos. Y dice el apóstol Zúñiga: te voy a dar esto, ¿ok? ¿Lo querés o no lo querés? No, Dios te va a pedir lo que más te duela, lo que más amas. Y yo me acuerdo cuando mi hijo Josué andaba en su soberbia, en su rebeldía. Yo le dije a Dios: Señor, si mi hijo ya no es mío, yo te lo entrego a ti. Yo no sé qué vas a hacer con él. Solo te pido que el proceso y el trato que tú hagas no me suelte, me fortalezca. Pero yo ya no puedo gobernarlo. Yo lo entrego en tus manos. ¿Para qué dice eso? Sí, porque tú ya lo entregaste a Dios. Y porque Dios ama lo que tú le entregas, Él va a limpiar lo que estás recibiendo. Entonces, cuando Dios le dice:
Mirá, le dijo, venite Eliezer, porque era el criado más fiel según la Biblia. Ese era el que más estaba a la par de Abraham. Y yo creo que los escuderos cegamos. Ay, Señor, ya es noche. Pero hoy no se van hasta que terminemos. Bendito Dios. Me dijo, Eliezer, ven conmigo. Y tú, Isaac, vámonos. Dice, oiga, ¿dónde estaba? En Parán. Estaba lejos. Según la Biblia y según el sistema geográfico de donde estaba Abraham, a donde Dios lo mandó a ofrecer sacrificio, era camino de 3 días. Y nosotros que con un día de oración, ay, ya no aguanto. Ay, Señor, voy a hacer un ayuno, pero mira que... Y dice, oiga, según Abraham, ya estaban más de 100 años. Sí, porque cuando le dio la promesa fue a los 95 años, casi 96 años. Y cuando Dios se le aparece de nuevo, era para que le pidiera a Isaac. Y según la Biblia, Isaac ya tenía 16, de 14 a 16 años. Digamos que era figura de Cristo. Y agarra el tercio de leña el niño ahí, y en el camino, porque tenía confianza, iba hablando el anciano con su hijo, y le dijo el hijo al anciano Abraham, que soy yo. Si no leen, solo tienen la mente de hacer dinero. Por eso es que no contestan. Y le digo, padre, traemos cuchillo, traemos leña y traemos el fuego. ¿Y a dónde está el cordero que vamos a ofrecer al Señor? Lo que Isaac no sabía, que el cordero era él. Y el anciano, oiga, ahí es cuando usted y yo, cuando no veamos respuesta de Dios, mantenga la fe en el que lo ha llamado, porque el que lo ha llamado es fiel y verdadero y no lo va a dejar ser derrotado. El anciano Abraham le dijo, hijo, bien has hablado, el Señor proveerá el cordero en el camino. Alabado sea Dios. Hermosas lecciones para que la fe crezca en su pueblo, hermano. Y llegaron a la montaña del monte Moria. Y dice que el anciano Eliezer, porque ya estaba mayor, fue el que él compró a los enemigos cuando lo querían matar. Él quería subir. Le dijo, no, le dijo, quédate aquí. Le dijo, nosotros volveremos. Oiga la fe. Nosotros volveremos. Él sabía que solo él iba a bajar. No te desesperes, espéranos. ¿Qué es eso? Cuando Dios nos hable, aprendamos a sujetarnos y a ser obedientes. La obediencia traerá la exaltación de Dios. ¿Por qué le dijo a Abraham que iban a volver? Porque Isaac era la imagen en la simbología del Cordero de Dios. Entonces, ¿bajaron juntos? ¿Sí o no? Sí, bajaron juntos. Dios vio, oiga, que probó en este anciano, vio dos cosas: fidelidad y obediencia. Amén. Usted vea que cuando lo empezó a amarrar, porque el niño entendió que el cordero no era otro, sino que él, haz como le has prometido al Señor, le dijo. Hazlo. Y dice que le puso sus manitas, se las amarró. Usted piensa que estaba fuerte y no, como padre estaba quebrado, estaba llorando. Pero cuando a Dios prometa, 5:5 de Eclesiastés, hermano mentiroso y mentirosa hermana, cuando a Dios prometas algo, cúmplelo. Amén. Cúmplelo. Porque Dios no se agrada del insensato y necio de la humanidad. Se agrada de la obediencia que el hombre le tenga a su creador. Y lo empezó a amarrar, lo agarró con sus manitas, lo puso en el altar de piedras que había hecho.
porque el altar era la figura de la cruz donde iban a poner al cordero. Cuando le iban a meter el cuchillo quebrantado, se oye una voz del cielo y le dice: Abraham, Abraham, no le haga daño al muchacho, porque he visto tu fidelidad y tu obediencia. Me imagino que ese hombre, cuando oyó la voz del Todopoderoso, empezó a temblar, no de tristeza, sino que de victoria, de gozo. Y dice la Biblia literalmente que a su lado estaba una ovejita enredada entre los arbustos. Esa era la señal de nuestra victoria. Amén. Yo pregunto, ¿usted está en victoria? Amén. ¿De verdad? Vaya, lo voy a creer, ya lo oíste, Señor. Eso también usted lo va a encontrar, por favor, apúntelo, número 28:4. Porque también en Números, Isaías, Moisés, Dios les habló a su pueblo. Dice, ya lo toqué, pero se lo voy a tocar rápido. 1 Corintios, solo apúntelo, 5:7, donde Pablo les exhortaba a su pueblo, a su iglesia, que nos limpiáramos pues de la vieja levadura, para que seáis, oiga que dice, nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, oiga, no es la ley, nuestra Pascua, verso 7, es Cristo. Si la palabra de Dios nos dice: sométanse al régimen de la ley, yo sería un fiel seguidor y obediente a la ley de Moisés. Pero su palabra a mí me enseña lo adverso, que Cristo sustituyó los rudimentos de toda la ley. En Cristo se cumplió todo. Hoy entramos al punto número 2 del tema principal. Solo faltan 7 páginas, hermanitos. Jesucristo, el perfecto Cordero Redentor. Jesucristo, el perfecto Cordero Redentor. ¿Qué significa la palabra redentor? Está hablando de una redención en nosotros. Nadie daba ni 5 por usted y por mí. Pero al Padre le plació tomar forma de siervo, humillarse a sí mismo, morir por usted y por mí, derramar su sangre, y ahora Jesús en mí me hizo eterno. Usted es eterno. La iglesia es eterna. La iglesia no es terrenal, es eterna. ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos. Y Cristo bien claro dijo, capítulo 14 del Evangelio de Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Acuérdense que ahí dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, creer en Dios, creer en mí. ¿Se acuerdan que así empieza? Pero dice: porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar, oiga la promesa, donde yo esté, vosotros también estaréis. Yo un día voy a estar con mi Rey, porque Él me redimió de mis pecados y en Él yo tengo redención eterna. Eso significa redentor. Redención eterna. ¿Usted la tiene? ¿De verdad? Me gozo porque solo una mujer se vio, sí, y aquí mucho. Pero preséntele una mujer del mundo, ay, que es un perrillo detrás. ¿A dónde lo dice la palabra redentor? Vea lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1. Acuérdese que Israel rechazó su redención, hermano. Amén, hermano. El apóstol Pedro afirma, sabiendo, verso 18,
que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De quién estaba hablando Pedro? De los hombres del ayer, desde Moisés hasta la época de él. ¿Y qué dice? Vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, oiga, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin, léalo duro, sin y sin contaminación. Digamos que Cristo tomó tu vida, tomó mi vida, tomó mi posición y Él murió por nosotros en la cruz. Sin contaminación. La palabra sin contaminación está hablando sin pecado. Él es el verdadero sacerdote y Él es el verdadero cordero. No es el Papa, Señor. Ellos tienen en su lengua romana que le llaman Filis is Dei. Ellos usan esa palabra, que es la representación de Dios en la tierra, y que es también vicario de Cristo. Gracias a Dios que Cristo no necesita ser suplantado por un pecador de la tierra, porque Él es hoy, mañana y siempre el verdadero redentor de toda la raza humana. Él murió por todos, por buenos y por malos. Por ellos murió el Cordero, para redimirnos. Amén. Dice Hebreos, oiga lo que dice la escritura a los Hebreos 9:14. ¿Cuánto más? Va que así dice, va. Déjamelo duro, por favor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo y manda a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Oiga, ¿para qué murió Cristo? Para limpiarnos de las obras muertas. ¿Y cuáles son las obras muertas? Nuestros pecados. O ya no podemos vivir en el pecado. Ya fuimos libres del pecado. A mí me cuesta entender esos hermanos y hermanas que es que yo no puedo, es que me engañaron, es que como inocente entré y caí. Y ellos mismos se creen esa gran, discúlpenme, paja. Mentira, pues. Dale ofrenda de carne a Dios. Sí, porque ellos mismos se creen esa mentira. En El Salvador la palabra paja es ni ellos mismos de qué es lo que están hablando, para que no malinterpreten. Sí, porque todos quedan como asustados. Pastor, usa hermenéutica. ¿Por qué para pecar no usa ética? ¿Ah? Cuando se siente traspasado con la palabra, ¡ay! Ética, please. Por eso es que Juan, oiga, Juan el teólogo, no Juan Bautista, estaba hablando del eterno Cordero Pascual, Redentor hoy en la actualidad, 1:5 de Apocalipsis. Juan escribe que Jesucristo es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Digamos que no hay otro mejor sacrificio tan perfecto como la vida propia de Dios hecho carne. Él es el Cordero Inmaculado. Él es la propiciación, repito, de nuestras bajezas y iniquidades, de nuestros pecados. Él nos ha limpiado con su sangre y nos libró de esa vana manera de vivir. ¿Qué dice Apocalipsis? Ahí están cerca, quiero que me lo lea Eric, 13:8 de Apocalipsis. Yo lo tengo aquí, pero quiero que me lo lea. 13:8. Adorad
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Léemelo bien. Gracias, hijo. Y adoraron todos los moradores. Oiga, y adoraron todos los moradores de la tierra. ¿De quién estaba hablando Juan? De la bestia. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Oiga, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿En cuál libro están escritos la mayoría de los humanos que son enemigos de Dios? En el libro de las obras. Pero usted y yo estamos en otro libro, que es el libro de la vida, donde el Cordero dio su vida por usted y por mí, limpia nuestra bajeza, limpia nuestros pecados, y de gracia Él dijo: los escribiré en el libro de la vida. Sí. En el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Oiga, desde el principio, ¿de dónde venimos hablando? Desde Éxodo. Muchos dicen: no, Dios no hablaba en el Antiguo Testamento de su redención, de su Pascua. Señores, lo hemos visto. Entonces, si usted ya no cree eso, ¿en qué va a creer? ¿En Budas? ¿En Hare Krishna? ¿En Elena de White? ¿En Pat Russell? ¿En Joseph Smith? ¿En Stalin? ¿En Adolfo Hitler? ¿En quién más usted va a creer? Si no hay otro nombre, 4:12 de Hechos, y con eso termino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el Cordero Pascual, Redentor, que vive por los siglos de los siglos. Él es superior a todos los ejemplos de hombres que usted ha oído. Ni Aristóteles se le compara a la imagen del Cordero, ni Mahoma, nadie, señores. ¿Quieres que la salvación te alcance y llegue a tu vida? Créele al Cordero de Dios y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida, y vas a ver que la vida cambiará con la presencia de Él en tu vida. Celébrale a Él, sírvele a Él, adórale a Él y camina con Él. Ya no crea en dogmas y cuentos humanos, crea en el Hijo de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu hermosa bondad y tu hermosa misericordia. Gracias por tu palabra impartida a nuestras vidas. Señor, ponga firmeza en nuestro diario vivir, en nuestros pies, en nuestros corazones. Que ya no estemos en dos pensamientos, que seamos obedientes y fieles, Señor. Yo sé que muchos han venido para que tú les hables en profecía a través de la vasija de barro. Se equivocaron, porque tú ya nos hablaste con tu palabra. Que se afirmen, que se arrepientan y que te reciban como Cordero de sus vidas. Señor, en tus manos de poder está esta humanidad. Sea usted, Dios mío, trayendo arrepentimiento y salvación a los que oigan tu palabra. En Cristo te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos alabanza, Señor, porque tú vives dentro de mi vida, dentro de mi ser, dentro de mi corazón, y se me vive dentro del corazón de mis hermanos. Yo lo creo, Señor. Pero si hay en medio de nosotros alguien que no tenga a Cristo dentro de su vida y de su corazón, ¿qué espera para levantarse y recibirlo a Él como Señor y Salvador de su vida? ¿Qué espera? Los que estamos aquí dentro de este auditorio, de este santuario, examínense cómo está. No se refugien en su vida, no, refúgiense en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habrá alguien acá en medio de nosotros que quiera reconciliarse?
o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hoy es su hora, hoy es su llamado, su invitación. Cierre sus ojos, esté orando, servidor. No solo cierre los ojos, ore para que Dios redarguya, que Dios desate, que Dios liberte. La palabra ha sido impartida y ha sido conforme a la gracia y a la voluntad de Él. Hoy está en usted, oyente, examinarse, abrir su corazón y venir a los pies del Señor y reconciliarse y recibirlo como Señor y Salvador. Esa es su garantía, esa es su seguridad eterna. Él es el Cordero que desde antes de la fundación del mundo, Él se presentó como la Pascua pascual para remisión de pecados de la humanidad. ¿Habrá alguien de los que estamos acá? ¿O todos están bien? ¿No hay nadie? Si no hay nadie, qué bueno. Vamos a orar por la palabra. Voy a dejar a mi hermano Adán para que la... Porque si yo le digo pase orando, eso no sirve. Tiene que salir de uno. Que Dios bendiga a este varón. Yo bendiga a mi hermana que viene también. ¿Hay alguien más que está en las redes sociales y o aquí presente que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No endurezca su corazón. No ande pecando. Eso sí, no ande fornicando. Usted ya oyó la palabra. Si usted peca, está pisoteando al Cordero. Venga Jesús, salga del pecado, venga a los pies del Maestro. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse? ¿Ya no hay? Voy a pedir a mi hermano Adán que ore y presente estos varones que están viniendo al frente. Y a mi hermana, sepa que eso es la mejor decisión que usted está haciendo, porque en vida es cuando usted y yo debemos de arrepentirnos y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Poderoso Dios, oramos iglesia, Dios amado, Rey, tú eres grande, misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Señor, sinceros delante de usted, Dios mío, que están reconciliando su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiga, Padre, la vida de mi hermano, Señor, bendiga la vida de tu sierva, Padre, y de cada uno de aquel, Dios mío, Señor, al cual tu palabra, Señor amado, ha sido, Señor amado, manifestada, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale fuerza, Señor amado, a mi hermano, a mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que podamos, Dios mío, continuar y seguir adelante en este camino, Señor amado, que no es de Dios, Señor amado, fácil, Dios de los cielos, Padre, pero tampoco es imposible, Padre, porque todo lo podemos en ti, oh Dios, que tú nos fortaleces en el nombre poderoso de Cristo. Escribe sus nombres, Padre, en el libro de la vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, y sea usted, Dios mío, Señor amado, tomando el control, Dios mío, Señor Jesucristo, de sus caminos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, responde, Padre, a sus peticiones, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, Padre bendito. Ahora, Padre celestial, oh Dios, te damos gracias, Dios mío, por esa su palabra, Señor, que ha sido predicada con entendimiento de lo alto, Dios mío, Señor, revelada a mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Padre, a este pueblo y a cada uno de mis hermanos que nos congregamos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Despide, Señor amado, en amor y santidad, Dios mío, este pueblo, Señor Jesucristo, Dios, guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor, nuestro vehículo, Padre, en el cual nos vamos a trasladar hasta nuestro destino, Señor amado, cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre bendito, Dios, y sea usted, Dios mío, preparándonos, Padre, para el día de su venida, por si en este momento usted viene, nos vayamos contigo, Señor. Gracias, bendito Rey amado, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que se goza.